buenas tardes, Telecafé los saluda desde Ibagué, la capital musical de Colombia y que nos permite cada año participar del Festival Nacional de la Música Colombiana y que convoca durante el mes de marzo a los amantes de los aires andinos y a grandes artistas colombianos e internacionales. En esta ocasión, en paréntesis, nos acompaña Alfredo de la Fe, a quien quiero saludar invitándolo al eje cafetero, a paréntesis y a nuestro espacio. Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón, muy contento de estar aquí hablando contigo, muy contento, aunque sea a través de las cámaras, de acercarme al eje cafetero, que tanto quiero y que paseé mucho por ahí, espero volver a hacerlo pronto. Bueno, eso esperamos. Alfredo de la Fe nace en La Habana en el año 1954. ¿Qué recuerdos podemos compartir con los televidentes de esa infancia en la isla, que a través de los años ha cambiado y que hoy están regresando los cubanos no solamente a recordar a su familia, sino épocas vividas como la que queremos compartir contigo hoy? Mira, vengo de una familia musical. Mi padre fue el primer cantante de ópera de habla hispana en cantar en la Scala de Milán, en Italia, y en el Colón de Buenos Aires, en Argentina. Fue el que introdujo a Celia Cruz en su carrera musical. Celia precisamente fue mi madrina de bautizo, y los primeros recuerdos que tengo siendo muy niño era que mi padre me llevaba a la esquina. Había una tienda en la esquina y ahí se reunía, que vivía muy cerca de nuestra casa, Celia, con todos los músicos, la Sonora, sí, antes de salir a hacer el programa que hacían Una Hora con la Sonora Matancera en CMQ, en la radio en Cuba. Yo me acuerdo de niño llegar a esa esquina todos los días y ver ellos jugando. Me acuerdo que jugaban dominó y como buenos cubanos hablaban durísimo, un escándalo, pero una alegría, sí, una alegría muy, muy tenaz y contagiosa. Y contagiosa. Entonces ese fue mi primer roce con la música que yo recuerdo. Recuerdo también a mi padre cantando una vez con la Sinfónica de La Habana, que me emocioné mucho y era un bebé. Ahora he tenido la oportunidad de hacer la música de la novela que se está grabando sobre la vida de Celia Cruz, y tú me preguntas sobre mi infancia y eso me ha permitido recordar toda esa parte de Cuba, toda esa parte cuando estaba creciendo, y ha sido unos momentos muy lindos, unos momentos muy emotivos, a veces con lágrimas en los ojos. Hicimos 80 canciones, 84 canciones de Celia, toda la parte sonora matancera, ya después Nueva York con Tito Puente, con Johnny Pacheco, sí, con la Fania. Entonces tengo ese recuerdo muy vivo en estos días. Alfredo, bueno, tú hablas de esa época de infancia y estamos adelantándonos un poco en el trabajo que Alfredo está haciendo, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Ese referente de muchos artistas que acabas de nombrar, el contacto con ellos mismos y de pronto ese ambiente musical, desde un principio te fue creando la vocación a lo que eres hoy, o también sí, de pronto allí en la cabecita tenías planeado, como muchos cuando fuimos niños, ser médico, ser abogado, una profesión como tradicional. No, yo siempre pensaste en la música. Sí, es que ven, como te digo, una familia musical. Mi padre fue el lado clásico, pero sí, mi mamá se levantaba y ponía la radio y escuchaba Benny Moré, Chapotín, Fajardo, la Orquesta Aragón, el trío Matamoros, y mi mamá fue una excelente cocinera, fue cocinera de 2 presidentes en Cuba, sí, entonces por esa razón mi casa se llenaba de músicos todos los fines de semana, entonces ahí fui creciendo. La gente dice que por qué yo escogí el violín, y yo digo que no es así, que el violín me escogió a mí. Cuando yo tenía 2 años, yo vi un violín en la televisión en La Habana y quedé impactado. Pensé que, inclusive en mi mente de niño, pensé que era algo de la fantasía de la televisión, sí, que era algo que no existía. 2 años más tarde, cuando tenía 4 años, vi un violín en una tienda en La Habana, caminando con mi padre, y me di cuenta que era real. Y cuando yo tenía 6 años, mi padre llegó a la casa con un violín que se había encontrado en la basura, que no tenía cuerdas, un violín viejo. Y yo empecé a jugar con ese instrumento, y me acuerdo que le quité la varillita del centro a un gancho de ropa de mi madre, sí, y jugaba todo el día a que hacía música. Siempre extraño porque siempre me vi como revolucionando el instrumento. Mi padre, viendo mi insistencia por musical, me llevó al conservatorio en La Habana, donde me hicieron una prueba y fui becado. Y ahí empecé yo a estudiar, casi cuando iba a cumplir 8 años. 2 años más tarde gané otra beca para ir a Varsovia, al, sí, Conservatorio de Polonia en Varsovia, y ahí continué mis estudios. Y después, por cosas de la vida, nos trasladamos a la ciudad de Nueva York. Y también seguí estudiando fue como músico clásico en Juilliard. Pero mi vida cambió.
Mi vida cambió, yo digo que para bien, para mucho bien, porque cuando tenía 12 años conocí a José Antonio Fajardo, que para mí es uno de los mejores músicos que ha dado la charanga y la música cubana, un flautista excepcional. Y con él empecé a tocar lo que se denomina salsa. Cuando empecé a hacer esto, cuando descubrí lo que era la improvisación, que era como pintar un cuadro y echarle colores, mi vida cambió. Inclusive me botaron de Yule porque ya no quería ser músico clásico. Empecé, gracias a Fajardo, que le agradeceré toda la vida, a conocer las raíces de mi música cubana. Y así empezó mi carrera artística. A los 12 años pasé de jugar con carritos a estar viajando por Europa, sí, ya como músico profesional. Y ha sido una vida muy alegre. Ha sido una vida, sí, muy apasionante. Yo hago lo que me gusta hacer. Alfredo, yo creo que muchas personas que en este momento nos ven, y sobre todo jóvenes que están en ese proceso de formación y que están pasando de pronto de la niñez a la adolescencia, están pensando cuál es su proyecto de vida. Y muchos de ellos deciden ser músicos. Y tú nos acabas de decir, no se debe tener solamente una vocación, unas aptitudes para ejercerla, sino esa formación en la academia, como lo hiciste tú en el conservatorio, que te permitió luego llegar a Estados Unidos y empezar a conocer ese mundo. ¿Qué recomendación se le puede hacer a los jóvenes? Mira, para que se den cuenta que no solamente la aptitud cuenta, sino que hay que formarse. Es importante hacerlo. Hay dos cosas que van muy paralelas. Yo pienso que uno tiene que nacer para lo que hace. Sí. Yo pienso que uno lo tocan con una varita mágica cuando nace. O sea que tú compartes el criterio de que se nace y no se hace. Se nace, hay gente que se hace también, sí, pero yo pienso que hay cosas que ninguna escuela en el mundo le puede enseñar a uno, que eso lo trae uno de nacimiento. Sin embargo, uno sí tiene que prepararse, uno tiene que... Esto es una profesión seria. Sí. Años atrás los músicos se creaban empíricos y muy buenos músicos que existen en el mundo que no tuvieron formación académica, pero yo pienso que uno tiene la responsabilidad de aprender su instrumento, la responsabilidad de que esta cosa que se llama música mejore cada día más. Y ese es el consejo que yo le doy a los jóvenes. Estudie, hermano, estudie. Atado a esta vida artística hay mucha rumba, claro, es la noche, que a mí me encanta la noche, y uno puede caer como caí yo en la droga, por ejemplo, ¿entiendes? A los 12 años, aparte de estar ya tocando, me vi consumiendo, muy joven, y eso casi me cuesta la vida, que después si quiere tocamos ese tema. Claro que sí. Y no, o sea, hice muchas cosas durante mi carrera artística, he hecho demasiado, pero también una parte que fue negativa, donde casi hay una destrucción total, y gracias a Dios salí, estoy al otro lado. Sí. Bueno, Alfredo, tú dices y le das esa recomendación a los jóvenes que deben formarse unido a las capacidades y cuando se nace para alguna profesión como la tuya. Pero decías que de pronto el violín no lo buscaste tú, sino que el violín te buscó. Igualmente sucedió con la salsa, que más o menos en ese renglón de música o en ese estilo te ubicamos absolutamente todos, y por lo menos te has dedicado en gran parte de tu vida a hacerlo. Sí, yo pienso que también, como te digo, el día que toqué en una orquesta que no se llamaba salsa en aquel entonces, sí, tenía otro nombre, ese día que yo descubrí la improvisación, ese día que yo descubrí la parte rítmica, ese día que yo me encontré con mis raíces cubanas, porque es raíz que llevo adentro, como claro, te digo, crecí con la radio puesta todo el día viendo esa música, entonces ese día mi vida cambió y de verdad que yo pienso que las cosas son causales, no son casualidades, sino causalidades. Y muchas veces en mi vida he tenido causalidades. Alfredo, ¿cuándo empiezas a tener contacto con esos artistas a los que hiciste mención hace algún rato? Héctor Lavoe, Celia Cruz, Tito Puente, que yo creo que ellos también formaron un poco la vocación y el artista que hoy eres. Con Celia desde que nací, Celia me cambiaba los pañales, ella fue mi madrina de bautizo. Vecinos. Sí, exacto. Y eso desde muy temprana edad, que la recuerdo y todo, que me sentaba encima. Pero ya cuando yo empiezo a tocar música cubana profesionalmente a los 12 años, éramos un grupo de amigos que estábamos todos gestando un nuevo movimiento en Nueva York, lo que se llama hoy en día salsa, y en ese grupo de amigos estaban todos, estaba Rey Barreto, estaba Héctor Lavoe, estaba Larry Harlow, estaba Mongo Santamaría, Patato, Tito, y ahí nos fuimos, como que fuimos creciendo todos. Nosotros nos reuníamos mucho, hay una película que se llama Calle 54, muy importante, que la hizo Fernando Trueba, un gran cineasta español.
y ahí muestran una casa en una avenida en el Bronx que se llama Gildersleeve Avenue, que es la casa de Andy y Jerry González, era la casa de Andy y Jerry González. Ahí nos reuníamos todos los días. Ahí nos reunimos, a veces tú te encontrabas en un mismo día, te encontrabas a Rey Barreto, a Mongo Santa María, a Patato, y éramos todos descargando. Temprano en la mañana nos reuníamos a oír música, había mucha música, había muchos discos acetatos, pero la casa era de piso a techo y de pared a pared llena de acetatos, a oír jazz, a oír a Miles Davis, a oír a Dizzy Gillespie, a oír a muchos de estos grandes de la música norteamericana, también afroamericana, y a oír todas las cosas cubanas de tradición como Arsenio Rodríguez. Ahí fue que se fue gestando lo que hoy en día se llama salsa. Fue una época muy linda porque todos estábamos creciendo parejo, no había competencia, no había rivalidad, no había estrellato. Y yo pienso que eso fue lo que hizo que este movimiento que hoy le dicen salsa haya sido tan fuerte en el mundo y todavía perdure. Yo pienso que acá las cosas han cambiado mucho, las discográficas ya casi eso no existe, ya grabar se ha vuelto muy difícil porque todo es hecho a través de las redes sociales. Pero yo pienso que lo que nosotros hicimos en esa época, a finales de los 60, en los 70, en los 80, es una cosa que ha quedado en la historia y que perdurará para siempre. Haber estado al lado de Héctor Lavoe. Fíjate, yo en aquel entonces lo veía como algo muy normal, pero hoy miro hacia atrás y digo, increíble, yo hice las cuerdas del periódico de ayer, yo hice las cuerdas del cantante, yo estuve al lado de Rubén Blades y éramos todo un combo de amigos, nos reuníamos a divertirnos y ver que todo eso marcó una historia es algo muy, muy gratificante, algo que me da mucha alegría. Alfredo, ¿cuándo decides de pronto dejar un poco de lado a esos grandes artistas, infortunadamente la mayoría de ellos ya desaparecidos, y empiezas a hacer una carrera propia? Ya no acompañarlos a ellos, sino a pensar en Alfredo Lafay como tal, como artista, el artista que hoy conocemos, y el significado en tu vida de Palmieri. Bueno, mira, como te digo, Fajardo fue la raíz de música cubana. Palmieri fue la locura, porque cuando yo llego a la orquesta de Palmieri, yo era un músico acompañante, yo tocaba, eran 3 violines, flauta, era una charanga. En Palmieri es donde yo me vuelvo un violinista solista, donde era el único violín en una orquesta, donde habían 2 trompetas, 2 trombones, 2 saxofones, una sección de ritmo mucho más completa que la de charanga. Pero el único violín era el tuyo. El único violín era el mío, y eso me dio la oportunidad. Eddie es otra de las personas que yo agradezco toda la vida. El año antepasado grabamos un disco que va a salir este año de jazz latino con Eddie, y hemos hecho unas presentaciones, estuvimos unas semanas en el Blue Note de Nueva York haciendo un show espectacular. Para mí, uno de los mejores pianistas del mundo es Eddie Palmieri, y para el mundo entero ha ganado 12 Grammys, 12 premios Grammys. Eddie es un mago con ese piano, Eddie es un pintor. Él le pone color a la música, y él fue el que me dio la oportunidad de expandir mis horizontes, de ponerle electrónica, de ir a las tiendas donde vendían todas las cosas nuevas que iban saliendo para las guitarras eléctricas y empezar a adaptar eso al violín. Con Eddie hicimos el primer disco que ganó Grammy, que se llama El Sol de la música latina, Son of Latin Music, que es un excelente trabajo discográfico donde canta Lalo Rodríguez, que es otro de los grandes de la salsa, y hicimos también otro que se llama Obra Maestra Sin Terminar, Unfinished Masterpiece, que con Eddie fue una época muy linda, muy importante en mi vida, porque eso me hizo ser un violinista solista. Yo pienso que yo hice mi primer disco como solista, que se titula Alfredo, en el año 79, con la compañía Latin Percussion, que es un disco bastante avanzado para la época, donde de verdad hicimos una super música. También ese disco venía varios temas, uno que se llama Hard to Trot, que fue un tema de la época del disco, Estudio 54 y todo eso, y que fue número 34 en Estados Unidos, y un tema de jazz que se llama My Favorite Things, también un tema muy conocido. Con el arreglo, fue el primer arreglo latino que hizo de uno de los mejores músicos que tiene Colombia, que es el maestro Francisco Sumaqué. Había estudiado con Nadia Boulanger, que es una de las maestras de música más importantes, fue maestra de Quincy Jones, de Herbie Hancock, de los músicos más importantes,
y Francisco fue uno de sus alumnos más prominentes. Él acaba de llegar a Nueva York y yo fui a buscar a otro gran colombiano que es de Pasto, que es el maestro Eddie Martínez, Sí. para que me hiciera 2 arreglos para esta producción. Y Eddie, fíjate, que cuando un músico es grande, no tiene celos de nadie. Me dijo, no, hermano, mira, acaba de llegar un amigo que también es de Colombia y él está recién llegado. Yo quisiera que él te hiciera esos arreglos porque yo quiero que él se dé a conocer también en la música. Y fue Francisco que hizo esos arreglos, Canto del Corazón, que es un tema de una fusión rarísima porque tiene guaguancó, tiene jazz, tiene de todo. Y My Favorite Things, inclusive en Canto del Corazón, Francisco hace la introducción del piano. Y de ahí Francisco empezó a trabajar con Eddie Palmieri, le hizo arreglos a Palmieri, el tema Oye mi canto, que también fue ganador de premio Grammy. Y ahí es que yo me vuelvo, hago mi primer disco como solista. Ahí empiezo a tocar con todo el mundo, me voy con Eddie para California. Me llama Carlos Santana para que fuera parte de su agrupación en una época de Santana cuando estaba en todo lo místico. Y yo pasé muy bueno al lado de Santana, pero me llamaba mucho la salsa, me llamaba mucho Nueva York. Cuando se funda la Típica 73 me llaman y me dicen que si quiero regresar y regreso a tocar con la Típica 73, que fue una de las mejores orquestas que ha tenido Nueva York, porque tenía la capacidad de ser una charanga, sí, de ser un conjunto, de ser todo a la vez. Y ahí empiezo también a tocar con Tito Puente, el Latin Percussion Jazz Ensemble, como director musical. Y empezamos a viajar el mundo entero. Y hicimos gira, hicimos 40 países más o menos. Qué bien. Bueno, estamos conociendo aquí no solamente la vida de Alfredo Lafay, sino de esos grandes artistas de la salsa que muchos de ellos, repito, infortunadamente ya han desaparecido, pero que aquí los estamos recordando. Los invitamos a ustedes a este primer corte comercial y en un momento regresamos desde Ibagué, la capital musical de Colombia, pero con nuestro invitado, Alfredo Lafay. Ya volvemos. Bueno, regresamos a paréntesis desde Ibagué y hablando con Alfredo Lafay. Tú nos comentabas ahora, Alfredo, que el primer disco lo publicas en el año 1979, creo que en el año 1982 hago el segundo disco. Trabajo, y ya tienes como referencia de Colombia y llegas acá. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué precisamente Colombia? Mira, en el 79 mi primer disco fue nominado para 3 premios Grammys. Sí. Como nuevo artista, el como título jazz, era Alfredo, ¿no? Alfredo. Sí. Y después me encuentro con Roberto Torres, el que hizo esa producción tan grande de La Charanga Vallenata, que fue un palo. Pegamos una canción que se llamó Caballo Viejo, que sonó muchísimo. Y Roberto forma un nuevo sello que se llama SAR, que eran sus socios, Sergio, Adriano y Roberto. Sí. También tienen Toboga, que era el apellido de los 3. Y empiezo a viajar con Roberto, estuvimos en África, estuvimos en Martinica, en todas las islas del Caribe, en República Dominicana, estuvimos por todos lados y se hace la SAR All Star. Y ahí Roberto me propone hacer mi segundo disco que se llama Triunfo. Ese disco fue el disco que fue el trampolín para que yo me diera a conocer en Colombia, porque hay un tema en ese disco que se llama Somos los Reyes del Mundo, que todavía hoy en Colombia suena muchísimo. Cuando yo llego a Colombia con Roberto Torres a tocar en Cali, me encuentro con que ese tema estaba sonando, pero sonaba... ¿Y era tu primera visita a Colombia? Yo había estado en Cartagena, pero en una fiesta privada con la Charanga 76 de Hansel y Raúl. Esa fue mi primera visita ya como Alfredo de Lafay, porque yo vine con Roberto como director musical y la gente me conoció. Empieza este movimiento de la salsa y empieza Colombia a crecer y hoy en día es Colombia el sitio más importante para todos los músicos de salsa del mundo, es la mejor plaza para la salsa. Y yo decido venirme por 3 semanas. Me contratan a tocar en Juanchito, que era una rumba tenaz. Era la primera vez, yo acostumbrado, cuando eso yo rumbeaba mucho, yo acostumbrado a esos amanecederos que había en el Bronx y en Brooklyn, que eran un sótano todo oscuro. Claro, claro. Y la primera vez que yo me enrumbo en Juanchito, yo veo que empieza a salir el sol en un sitio que se llama El Abuelo Pachanguero, y veo los areneros y los pescadores que salen al río Cauca. Yo era fascinado. Entonces, esas 3 semanas se fueron dilatando y se convirtieron, llegué a estar aquí 14 años en Colombia. Ahí es que cuando llego Somos los Reyes del Mundo está totalmente pegado y me decido quedar en Colombia. Armo un tremendo grupo. Sí. Tocaba en un sitio que se llamaba Juan Pachanga, que por ahí pasó Héctor Lavoe, por ahí pasó Picón de Rodríguez, Andy Montañez, Joe Cuba, Jimmy Sabater. Era de un gran empresario, Larry Landa, que fue el primero de los pioneros en traer la salsa a Colombia. Y
Y toda esa gente vivía en mi casa, vivía en las Torres Aristis, en el centro de Cali. Y ahí fue que yo me di a conocer. Un día, por casualidad, llega Alfonso Lizarazo, que tenía un programa que se llamaba Baila de Rumba, que era un concurso de baile que hacían por todas las discotecas importantes del país. Y él llega la noche anterior a ver la discoteca donde iba a grabar su programa y me ve tocando y quedó impactado. Y me dijo, ¿sabes qué? Mi programa no se trata de músicos, sino de concurso, pero quiero abrir mi programa, los primeros 5 minutos te los quiero dedicar a ti. Sí. El director de cámaras de ese programa era Aurelio Barcárcel, que es una persona muy importante hoy en Estados Unidos, en Telemundo, y él trabaja con RTI. Y Aurelio también cuando me vio me dijo, te voy a hacer un especial de televisión. Eso me lo dijo un domingo, el lunes me llaman de Bogotá y me dicen que quieren que yo vaya a hacer, y no fue un especial, fueron 2 especiales de televisión, sí. O viernes 8:30 de la noche, horario triple A, en un programa que era de música muy seria, que se llama Palco de Honor, con Bernardo Hoyos, un gran conocedor claro que sí. de música y un gran personaje de la vida colombiana. Sí. Esos 2 especiales fueron los que de verdad me abrieron las puertas para que todo Colombia me conociera. Y decido irme a Bogotá. Y ahí en Bogotá es que empiezo a tocar y todo se fue abriendo de una forma. Siempre he recibido, mira, yo conozco 95 países y yo digo una cosa, no hay un lugar en el mundo como Colombia. La manera que tiene la gente aquí de ser, la diversidad de folclore, de música, de comida, de clima, de gente. Tú vas a la zona cafetera y es una cosa hermosa, pero te bajas a la costa atlántica y también hay una hermosura, hay una música. La costa pacífica es otra cosa totalmente distinta. Somos un país de regiones. Y un país de mucha riqueza, sí, a todo nivel. Entonces, yo sinceramente, después de vivir aquí en Colombia unos años, 14 años, me llamó mi madrina y me dijo, ven que yo quiero que te vayas para Europa para que me dirijas. Llegué a Europa en un momento donde la salsa estaba en su apogeo, eso fue en el año 97, y empiezo a trabajar, armo una orquesta que todavía hoy existe, que se llama Mercado Negro, que para mí es la mejor orquesta de salsa que hay en el mundo, aunque la gente no la conoce. Como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra. Músicos de todo el mundo, músicos de Brasil, de Argentina, de Colombia, de Perú, de Cuba. Entonces son todas esas expresiones de América Latina reunidas en una sola agrupación, y en una excelente agrupación me quedo en Europa dirigiendo a Celia. Hicimos otro grupo que se llamaba New York Salsa All Star, con José Alberto Canario, con Dave Valentín, con Jimmy Bosch, con Giovanni Hidalgo y Alfredo de la Fe, su orquesta. Y me acuerdo, el primer año hicimos 153 conciertos. Qué barbaridad. Y empezamos a hacer conciertos por toda Europa, viajar a Turquía, viajar a Grecia, estuvimos en Marruecos, mejor dicho, en Eslovenia. Acabamos de regresar en estos días de Eslovenia, Ljubljana, que es la antigua Yugoslavia, donde estuvimos haciendo un tremendo show, donde me llevé la persona que ha hecho la voz de Celia Cruz para esta novela de todas las canciones, que es una excelente artista. Ella hizo un programa, Yo me llamo Celia Cruz, Patricia Padilla, y es una profesional. Y te digo, había momentos donde a mí se me salían las lágrimas haciendo la música de espalda, y yo pensaba que la que estaba cantando allá dentro era Celia, por la energía tan increíble. Y acabamos de llevar a Patricia a Europa, haciendo un tributo a Celia Cruz y a Tito Puente. También vino el cantante de los últimos 10 años de Tito, que es Frankie Morales, e hicimos un super concierto. Entonces tuve un tiempo en Europa, me regresé a Nueva York, donde yo me crié, y yo diciendo, pero qué raro, yo me sentía desadaptado, no me hallaba. Hasta que regreso a Colombia a hacer un concierto, digo, claro que no me puedo hallar en ningún otro lugar que no sea Colombia, porque aquí tengo raíces. ¿Ya era tu país? Ya este es mi país. Tengo nacionalidad colombiana. En 1992, ¿no? En el 92, gracias a un gran amigo, que en paz descanse, Gabriel García Márquez, sí, y también del eje cafetero, el expresidente César Gaviria, cuando era presidente, ellos me dieron la ciudadanía. Bueno, Alfredo, hemos hablado de salsa y de todo eso que te enamoró del país, y hoy te tenemos como un gran colombiano que infortunadamente a veces incluso uno habla con los propios colombianos y no sienten la pasión y el amor que tú sientes por nuestra tierra. Pero si estamos hablando de música, no podemos dejar de lado
que algo que enamora a los extranjeros, y lo ha hecho en los últimos años, es el vallenato. Sí, señor. ¿En qué momento el vallenato toca un poco a Alfredo de la Fe y a ese maravilloso violín que por lo menos conservabas hasta ese momento el acústico? Sí, no, siempre. Mira, yo primero le agregué una quinta cuerda al violín, La quinta cuerda, después sí. una sexta y ahora tengo un violín de 7 Y cuerdas. en eso fuiste tú innovador, ¿no? Sí, totalmente. Y yo, en cuanto a lo que dijiste, que los colombianos a veces no quieren tanto a su tierra, yo siempre digo una cosa, que la gente tiende a buscar el tesoro que está enterrado en el patio del vecino, Sí. y no se da cuenta que el tesoro lo tiene en el patio de la sí. casa. En una de esas rumbas bogotanas me lleva el señor Enrique Santos y el señor Juan Manuel Santos, que hoy es el presidente de Colombia, me llevan a casa de Noemí Sanín, que era la ministra de Comunicaciones en el gobierno de Belisario Betancur en esa época. Eso fue en el año 84. Y yo llego allá de rumba, me llevo mi violín, yo siempre andaba con el violín debajo del brazo, y estaba tocando un señor que se llamó Colacho Mendoza, que para mí es el Louis Armstrong. ¿Por qué digo Louis Armstrong de este folclore vallenato? Porque cuando uno quiere escuchar jazz, el punto de referencia es Louis Armstrong, porque es tan sencillo su forma de expresión, a la misma vez tan mágica, Claro. que te enseña el camino. Entonces yo pienso que ellos fueron los que pavimentaron el camino para que los artistas de hoy vayamos por una carretera pavimentada y buena. Yo estaba en esa rumba con Colacho y a mí me dio la gana de tocar con él y yo abrí mi violín, saqué mi violín, él no me conocía, le dije, maestro, tocamos un tema, y me miró como un zapato. Me dijo, los vallenatos son celosos, los que tocan acordeón son celosos de su música y muy celosos de que venga alguien de fuera a tratar de cambiar ese formato, pero ese no era el caso. Yo estaba fascinado con la forma y con esta música. Yo digo una cosa, el acordeón es muy europeo, pero como lo tocan en Colombia, no lo tocan en ningún lugar del mundo. Entonces, él me dijo, maestro, tocamos un tema, y dijo, ¿será? Pero así como, y empezamos a tocar y nos amanecimos tocando. ¿Pero qué referente tenías de pronto del vallenato en aquella ocasión? No, ya yo había oído el vallenato, estaba, Pero es más, yo simplemente había lo habías grabado escuchado. mi primer disco que hice en Colombia, que se llama Made in Colombia. Ahí hay un tema que se llama Yo te necesito, de Diomedes Díaz, que estaba súper pegado, y yo le hice una versión de salsa. Entonces, ya claro, obviamente que uno llega a Colombia y se empapa de vallenato por todos lados. Obvio. Yo me amanezco con Colacho y él me dijo, te voy a invitar al Festival de Valledupar. Y yo le dije, ¿será? Y definitivamente me invitó. Estuve una semana en Valledupar sin dormir, toqué con Emiliano Zuleta, con Poncho Zuleta, toqué con Diomedes Díaz, toqué con Jorge Oñate, Sí. toqué con toda la gente del folclore vallenato. Me acuerdo que salí los 3 días de festival en la primera página del periódico, porque la gente no podía creer que un violín se adaptara también con un acordeón. Y de ahí para acá viene mi amor por esta música, que es algo increíble. Hace unos meses estuve en Valledupar, después de 30 y pico de años de no haber ido, en una fiesta en el Club Valledupar, y estaba Cocha Molina, que es un mago del acordeón, y me suben a tocar y me decía, te voy a picar. Y siempre sucede una magia cuando el violín mío se encuentra con un acordeón, y esa magia es increíble. Entonces digo, bueno, inclusive en este momento estoy en proceso de hacer mi próxima producción, donde he decidido, como te digo, cada vez que me subo con acordeón hay una magia tal que digo, yo quiero plasmar esto en un disco. He decidido mezclar mi música con el vallenato colombiano. Hablando de acordeones, en esta ocasión hay un tocayo que está en este festival conmigo también, 29º Festival de la Música, que es Alfredo Gutiérrez. Con él estaremos acá también. Y quiero decir una cosa, para mí es la persona más innovadora que ha tenido el acordeón en esta tierra. Alfredo, es increíble las cosas que ha hecho y que sigue siendo una persona con bueno, Alfredo es alguien muy alegre, tiene una personalidad increíble. Y una energía única también. Sí, y esta noche nos vamos a encontrar y tocar juntos de nuevo. Entonces, qué rica esta oportunidad de estar con uno de los más grandes, que es Alfredo Gutiérrez. Claro que sí. Bueno, señores, estamos conversando con Alfredo de la Fe, es el invitado a Paréntesis en esta oportunidad, y aquí estamos disfrutando de un delicioso café de nuestra tierra, pero ustedes de una amena charla y sobre todo ese conocimiento de lo que ha hecho posible que hoy sea uno de los más queridos y reconocidos músicos, aunque de La Habana, cubano, muy, muy colombiano, como lo somos ustedes y nosotros. Vamos a este segundo corte comercial y en un momento regresamos a Paréntesis, un espacio para la cultura. Bueno, Alfredo, creo que de pronto en el primer bloque hablamos un poco sobre esa época gris de tu vida que por fortuna ha sido superada,
pero ¿qué significado y cómo en esa ocasión jugó un papel importante Juan Pablo II? Sí. ¿Qué sucedió allí? Mira, yo empecé, como te dije, empecé a rumbear a los 12 años. Sí. Me volví músico profesional a esa edad. Ya llegó un punto de mi vida, hubo un punto donde pasé muy bueno, donde las rumbas fueron deliciosas, pero ya llegó un punto donde se volvió algo que lo necesitaba para vivir, donde era un dependiente y un adicto total. Sigo siendo un adicto porque eso no tiene cura. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque llevo 28 años rehabilitado, si mañana me da por consumir una dosis, voy de nuevo de cabeza para el estanco y eso es lo que es ser un adicto siempre. Eso es algo que es incurable. Una enfermedad. Una enfermedad incurable. Yo estaba aquí en Colombia ya y la rumba era constante y yo decía, el día que me muera, por favor, no me entierren, me embalsaman así de lado para ponerme el violín debajo del cuello, pero llévenme la rumba, me recuestan en una esquinita, pero eso sí, métame bastante droga. Claro. Ya en una ocasión me llamó otro gran amigo que es el padre de la salsa en Colombia, que es el maestro Fruco, Julio Ernesto Estrada, y me dijo, mira, hey, ven a grabar, y yo me fui con mi violín, cuando llego me dijo, siéntese ahí, hermano, le dijo, ¿no crees que estás rumbeando y bebiendo demasiado? Yo le dije, Fruco, tú me pagas el trago de la rumba, ve al carajo, hermano, no me digas qué hacer. Pero me dañó la rumba. Cada vez que me rumbaba, me acordaba de las palabras de Fruco. Y ya yo estaba mal, yo vivía en Medellín, donde había ido por un fin de semana, y me quedé. Fundé una de las mejores emisoras de salsa que existe todavía hoy, en Medellín, no sé si se puede decir el nombre. Claro. Latin Stereo, que es excelente. Y me dice el que era gobernador de Antioquia en ese momento, era William Jaramillo, y me dice, yo quiero, el Papa viene, era el año 86, yo quiero que tú le toques al Papa. Y yo dije, no, para mí era increíble. Claro. Yo decía, cuando yo me la arrodille a ese señor y me ponga la mano en la cabeza, yo voy a dejar de consumir. Yo sabía que ya venía mal. Me preparé 2 meses para encontrarme con Juan Pablo II, que fue una persona muy maravillosa. Y la discográfica me hizo ediciones especiales para entregarle al Papa. La noche anterior de mi encuentro dije, bueno, me voy a tomar un trago a celebrar que voy al evento más importante de mi vida. Claro. Yo siempre decía, yo soy rumbero, pero yo llego temprano, yo llego a tiempo, yo tengo mucho respeto por mi nombre, que siempre lo he tenido. ¿Y qué pasa? Me rumbo a las 9 de la mañana era mi cita para tocarle a Juan Pablo II, y a las 9 de la mañana estaba en una rumba y dije, yo no quiero ver un viejito vestido blanco y lo bueno que estoy aquí. Yo no llegué nunca. Yo seguí 5 días de rumba, yo me acosté y cuando me levanté el Papa ya se había ido de Colombia. Y me miré al espejo y estaba vuelto nada. Y me miré a los ojos, me miré adentro. Nunca me había visto adentro, estaba peor. Y fíjate, el Papa me tocó sin tocarme. Ese fue el día que decidí que tenía que haber un cambio en mi vida, o que me moría o que salía adelante. Y me pegué una última rumba de un fin de semana. Yo había ido a tocar a Manizales precisamente, había estado en la fábrica de licores de Caldas y me habían regalado una caja de un ron que no era para el público, eso estaba allá atrás en un barril excepcional. Me tomé la caja de ron y me senté con una bolsa de coca así de viernes a domingo. El domingo me di un pase y dije, este es el último hijo de madre pase que me doy, y boté el resto por el sanitario. Me serví un vaso de ron y dije, este es el último hijo de madre ron que me tomo. Me tomé el vaso de ron, rompí el vaso y el lunes empecé un proceso de rehabilitación que fue... ¿Y eso hace ya 28 años? Eso ya voy para 29 años, eso fue en el 86. Un proceso muy duro, yo me daba contra las paredes porque había consumido toda mi vida. Desde que, te digo, de los 12 años pasé de jugar con carritos a consumir droga. Sí. Pero empecé a salir adelante y mi vida cambió. Entonces, a veces, sí, yo no dejé de crear. Yo hice muchas cosas importantes durante esa época, pero sí dejé de hacer muchas cosas que pude haber hecho también. Y ahora me parece muy importante tocar este tema porque yo estoy seguro que en este momento hay alguien en este cuadradito que se llama televisión que me está viendo que está sufriendo con la droga. Y yo lo único que le quiero decir a esa persona es, hermano, si yo pude salir, usted puede salir. Estoy absolutamente seguro que la rehabilitación es posible. Lo digo porque yo soy un ejemplo, yo nunca pensé que fuera posible. Y le digo, el consejo que le doy, si está sufriendo, busque ayuda. Solo no se va a poder, solo no se puede. Busque ayuda. Si usted está acostumbrado a ir a jíbaro,
todos los días mercar droga, busque un nuevo jíbaro, que es la rehabilitación, y merque sobriedad, ¿entiendes? Y a las familias también que están viendo, todos estamos afectados por la droga, sea un vecino, sea un familiar, ustedes también pueden buscar solución. Entonces, gracias por darme esta oportunidad de decirle a la gente que está en ese sufrimiento que se puede vivir feliz. Claro. Es que yo creo, Alfredo, que pues esta entrevista y esta charla que hemos propiciado hoy en Ibagué tenía ese doble propósito. Primero, que la gente te conociera un poco más, porque a veces ese artista al que acudimos para pasar un buen momento, y muy especialmente el tuyo en la salsa, pues dejamos de lado el personaje que sufre y es un ser humano como nosotros, y quería compartir el conocimiento, la historia tuya, pero sobre todo ese ejemplo de vida que le puedes dar a los colombianos y que lo acabas de dar a quienes de pronto están en ese mundo oscuro, infortunadamente, de la droga. Pero vamos a finalizar antes de hacerle un gran regalo de nuestra zona cafetera. Tú mencionabas ahora lo que estás haciendo en Estados Unidos con el trabajo de Celia Cruz, dedicado a Celia Cruz. Lo estoy haciendo aquí en Bogotá. ¿Lo estás haciendo aquí en Bogotá? Sí, monté mi estudio aquí en Bogotá, estoy viniendo más a Colombia. Antes era 90% en Estados Unidos y un 10% aquí. Ahora se cambiaron los papeles, ahora estoy aquí feliz, estoy haciendo la música de Celia, vienen otros proyectos, estoy grabando mi disco de salsa con vallenato, que también me parece que es algo excelente. Yo por lo menos estoy disfrutando cada momento. Estoy con grandes músicos al lado. Uno es Edgardo Gutiérrez, el Peque, que es el bajista de Fonseca. Tati Manzano, que es el acordeón de Fonseca. El Negrito Rosado, que es el cajero y guacharaquero de Carlos Vives. Y voy a tener invitados. Y Dani Rosales, que es un músico de Pasto, que es uno de los mejores músicos con los que yo he trabajado, una persona que toca percusión, toca bajo, toca piano, es una persona con esa cosa, eso que te digo yo, que no se aprende en ninguna escuela del mundo, pero a la misma vez muy preparado, y estoy muy contento de estar con ellos y estar haciendo esta nueva producción. Eso, ¿y qué más? ¿Qué más estás haciendo? Todo, estoy feliz, estoy haciendo música, estoy aquí en este festival donde se hace una de las mejores músicas, que es el bambuco, los pasillos, esta zona por donde, bueno, a Colombia entraron por la costa, pero se vinieron aquí a esta zona andina y trajeron su música. El próximo mes voy a estar en el Festival de la Leyenda Vallenata, tocando con los Reyes Vallenatos, me invitaron este año. Y siguen muchos proyectos, muchísimos proyectos. Qué bien. Bueno, cuando iniciamos esta charla con Alfredo y antes de iniciar el contacto con ustedes, los televidentes, en paréntesis, pues aquí estamos compartiendo un delicioso café de la tierra. Delicioso. Y lo haremos a partir de esta oportunidad en nuestro espacio. Y esta vez un poco el saborcito de la tierra, pero antes de eso, ¿qué conocimiento tienes del eje cafetero? Y ayer me comentabas algo de la conducción en Manizales, que se dice que quien maneja o quienes manejamos en Manizales lo hacemos en cualquier lugar del país. Mira, yo siempre he dicho del mundo. Bueno, para mí Manizales es la gran Antioquia, que tiene esa sangre paisa. Es un sitio donde tú en un pasillo te encuentras con 10 personas y esas 10 personas te saludan, esas 10 personas te hablan de lo que sea, de fútbol, de la actualidad política, pero la gente es supremamente amable. Yo creo que de los pocos lugares donde yo he preguntado una dirección y se han montado al carro para llevarme, ha sido en Manizales. Es tan lindo. Y aprendí una vez en el Rumbao, inclusive, me dijeron, ¿quieres manejar este bus? Claro, manejar bus en Manizales no es tan fácil. Entonces, tuve esa experiencia, he estado en el Nevado, en los termales, entonces he sentido ese calor que tiene el eje cafetero, y de nuevo te quiero agradecer a ti, a todo tu equipo de trabajo, al canal, por darme esta oportunidad de poder decirle a la gente del eje cafetero que los quiero mucho, que ojalá muy pronto pueda llevarle mi violín. Yo pienso que nosotros los artistas somos afortunados porque en un mundo donde todo es guerra, donde todo es violencia, a nosotros nos pusieron aquí para dar amor a través de nuestra música. Y eso bueno, tú has nombrado solamente Manizales, pero nosotros tenemos dos opciones más de nuestras capitales, Pereira, Armenia, y unido a ello van 50 municipios, o 50 municipios. Los conozco todos. No todos, he pasado por todo, pero en Armenia y en Pereira sí he estado, estuve muchas veces, y es todo, es que somos todos uno. Bueno, aquí tenemos en el eje cafetero, muy especialmente en el departamento de Risaralda, cuya capital es Pereira, tenemos un municipio que se llama Marsella. Y una de estas libras de café, Alfredo, es para ti, y es el café que estamos disfrutando hoy en la mañana. Y yo que bien, como buen cubano cafetero, así que voy a disfrutar cada taza de este café. Porque nosotros nos vamos con el sabor de la salsa y de tu historia, y tú
te llevas el sabor de nuestra tierra, de hombres y mujeres que se levantan muy temprano y se acuestan muy tarde, cultivando y procesando el más delicioso café del mundo. Alfredo, Ramón, muchísimas gracias. Encantado. Me encanta conocerte, muchísimas gracias. Y a ustedes los esperamos en una próxima ocasión, en Paréntesis, que es un espacio para la cultura. Feliz tarde para todos.